¿Qué tal? Buenas noches. Hoy es el miércoles 19 de abril del año 2017. Este es el programa Aquí vamos, el programa de la Jornada de Oriente para sus redes sociales. En esta emisión le acompaña Fermín Alejandro García Hernández. Martín Hernández Alcántara, buenas noches. Y le vamos a comentar las principales noticias que van a salir publicadas en la edición impresa y digital de la Jornada de Oriente. En este día que ha sido pues un día en el que ha habido calor, ha habido frío. Ya no sabemos de cómo estar. Ya no parece ni siquiera un día típico de abril. No. El pronóstico nacional es que esta noche puede haber Puebla está entre los estados que pueden sufrir un descenso drástico de temperatura, incluso pero más que de temperatura, de ¿cómo le llaman? De viento, de viento. De viento. No sé si que llevan hasta bien huracanados. Exactamente. Pareciera que estuviéramos más bien en la temporada de lluvias. Es realmente una primavera atípica. Bueno, eso digo yo. Luego los meteorólogos nos acaban diciendo que no, que nunca le atinan. Que es lo normal. Son peor que los analistas políticos. Sí, ¿verdad? Son como encuestadores. Los encuestadores no le atinan a nada. Nunca le atinan. Siempre hablan con mucha seguridad y al final siempre acaba ocurriendo todo lo contrario a lo que pronosticaron, ¿no? Hay que leer las cosas que publican, pero al revés. Lo malo es que ellos nunca los cuestionan. No como los periodistas. O los encuestadores. Sí. Digo, los encuestadores al final, si tú revisas, Martín, casi todos se equivocan. Y cobran millonadas, ¿no? Y además, cuando hablan y siempre dan a conocer sus resultados, hablan como si fueran dueños de la verdad. Como si tuvieran ahí la Constitución o la Biblia. O sea, yo por ejemplo recuerdo el caso de Roy Campos. Sí. Y Roy Campos, si yo no mal recuerdo, casi siempre se acaba equivocando. Pero lo siguen consultando mucho, ¿no? Es una cosa inentendible. Sobre todo los políticos, la clase política les cree mucho, ¿no? En la pasada elección, cuando ganó el Bronco en Nuevo León, fíjate que Reforma hizo un ejercicio. Claro, ahí Reforma estaba en una actitud como un tanto vanidosa, porque Reforma fue el que le dio el mejor resultado de encuesta. Pero hizo un ejercicio de presentar todas las encuestas que se hicieron sobre la elección en Nuevo León. Y ninguna le atinaba, ¿verdad? Si no estoy mal, creo que presentaron 14 resultados, y de esos solamente había 4 que habían acertado, en el sentido de decir, va a ganar el Bronco, va a quedar en segundo lugar el PAN y va a quedar en tercer lugar el PRI. Y seguramente entre esas las de Reforma, las del Grupo El Norte. La de Reforma, la del Grupo al Norte era la que estaba mejor posicionada, o sea, la que le había casi atinado. Si no estoy mal, en segundo lugar estaba una de estas empresas grandes, y en tercer lugar estaba una empresa que le encuesta al financiero. Las del financiero, fíjate que nunca son muy difundidas. Y sí son más o menos precisas, ¿no? Creo que han sido más precisas. Sí. Bueno, y yo me acuerdo que después como del quinto lugar, había encuestas que habían pronosticado, bueno, no sé si es correcta la palabra pronosticar. Pues habían sí, pronosticado. Había encuestas que incluso decían que el PRI quedaba en primer lugar, así que arrasaba. En segundo lugar quedaba el PAN y el Bronco se iba hasta el cuarto lugar. Es decir, así era todo totalmente. Todo al revés. Entonces, sabemos que el problema de fondo es que las encuestadoras pues han prestado a rentarse a las fuerzas políticas como instrumento propagandístico. A decir, va ganando X fuerza, aunque no vaya ganando, como una manera de supuestamente pues incitar el voto o desactivar el voto hacia determinadas preferencias. Ese es el problema de fondo de las empresas encuestadoras. Pero hay medios que se prestan, Fermín, a estarlas publicando en primera plana como si fuera noticia. Exactamente. ¿No? Y lo dan como hecho, como si ya fuera un hecho consumado, ¿no? Exactamente, ya tuvieran la verdad en las manos, ¿no? Por eso se ha perdido la credibilidad en las encuestas. Por eso incluso se ha perdido la confianza de la gente en las encuestas, de no querer contestar la verdad cuando son encuestados. Pero bueno, estábamos hablando del clima, de ahí nos derivamos a las encuestas. Y vamos a hablar también hoy de una encuesta, pero que esta es nuestra segunda noticia. Bueno,
esa va a ser una encuesta muy seria, la que vamos a comentar más adelante. ¿Cuáles son las principales noticias que tiene la jornada de Oriente, Martín? Fermín, auditorio, buenas noches. Pues la principal noticia para mañana es una declaración que hace el abogado laborista, el abogado Abelardo Cuéllar Delgado. Ustedes saben, él es un litigante que se ha dedicado casi toda su vida profesional a defender a trabajadores, a grupos de trabajadores, ya sea dentro de los sindicatos, también de manera independiente, ha llevado juicio incluso contra instituciones públicas, Fermín, casi siempre ha salido avante. Bueno, pues hoy nuestro compañero Carlos Rocha lo entrevistó acerca de lo que está sucediendo en Audi, porque ayer les comentábamos sobre un conflicto interno que hay en el sindicato independiente de la planta armadora que está en San José Chiapa, en el cual la mayoría de los trabajadores quieren defenestrar a su líder sindical, por dos razones básicamente. Una, porque no ha dado a conocer los estados financieros del sindicato, y la segunda razón, la más importante, es que firmó un contrato colectivo de trabajo que excede los 4 y hasta los 6 años para poder ser revisado. En este sentido, Abelardo Cuéllar, Fermín, advierte que es a todas luces ilegal este contrato colectivo de trabajo, porque no se puede establecer un periodo tan largo de años para hacer la revisión contractual en cuanto se refiere a los sueldos y prestaciones, y además dice, en el caso de los estatutos tiene que ser como un máximo de 2 años cuando se deba revisar esta situación. Así es, el tema de Audi se está calentando. Esta declaración de Abelardo Cuéllar es muy importante porque sabemos que Audi es una empresa que arranca con una situación anómala desde el punto de vista laboral. Okay. Lo que dice Abelardo Cuéllar es que el contrato primero lo firman 4 años antes de que arranque la empresa. ¿Cuándo se tiene que firmar un contrato? Pues cuando tú ya estableces las condiciones de trabajo con los propios trabajadores, claro, ¿no? Y luego está el contrato, ya está revisado hasta el año 2019. Como sabemos, las empresas, los sindicatos tienen la obligación de hacer una revisión periódica de las condiciones laborales cuando hay un sindicato, cuando hay un contrato colectivo de trabajo, y lo que se permite es que en ocasiones, cada 2 años se haga revisión salarial, y cada 2 años se haga una revisión salarial o contractual. Así es, ¿no? Entonces, en el caso de Audi, pues, ya se hizo toda la revisión hasta el año 2019. Ahora, el asunto es muy importante porque hay un conflicto laboral en puerta, Martín. Así es. Muy, muy importante, que podría tener su episodio más álgido la próxima semana, el próximo fin de semana o la próxima semana, porque los trabajadores disidentes, los que están pidiendo la destitución de la actual dirigencia del sindicato de Audi, están pidiendo para estos días una asamblea extraordinaria. Bueno, hasta ahí es el esquema que conocemos públicamente de lo que está pasando en Audi. Atrás de este asunto hay otras circunstancias que le vamos a comentar un poquito más adelante, después de que acabemos de hacer un comentario de las principales notas que tenemos. Así es. En segundo lugar tenemos, la encuesta que fue presentada hoy a nivel nacional, es la encuesta nacional de seguridad pública urbana. Reporta que en Puebla la percepción sobre inseguridad es del 65%, una incidencia sumamente alta, pero que es menor a la que se tenía en el periodo de diciembre, que era del 79.3%. En 2016 la gente, casi un 80% de los ciudadanos poblanos tenían una percepción de inseguridad del 80%, 79.3%, y actualmente es de 65%, aunque ha disminuido en 15 puntos básicamente la percepción de inseguridad en el estado de Puebla, pues sigue teniendo una incidencia muy alta, una incidencia similar a la de lugares de ciudades donde el crimen organizado ha sentado sus reales, por ejemplo como Ciudad Juárez, y esto no es para menos, es una situación bastante crítica la que se vive de delincuencia común y de delincuencia organizada en el estado. Solamente hay que ponernos a ver el índice de robos, el índice de asaltos,
el índice de violaciones, en lo que compete, digamos, a los delitos que son considerados del orden común, y también los de delincuencia organizada, que el principal, como ya lo ha dicho, incluso ya ha reconocido el gobernador José Antonio Gali Fayad, pues es el que tiene que ver con el robo de hidrocarburos a ductos de Pemex, las llamadas bandas de guachicoleros que saquean estos ductos y que pues venden el combustible pues ya prácticamente en cualquier parte y a la intemperie. Estas dos percepciones de seguridad, más los feminicidios que siguen que prosiguen con total impunidad y que son un delito gravísimo, pues están generando en la población del estado de Puebla una percepción sobre inseguridad, insisto, el 65%, según la encuesta nacional de seguridad pública y urbana. La tercera noticia viene directamente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Resulta que se informó que hoy se ha iniciado una investigación sobre el proyecto de la Torre Nubola. Ustedes sabrán, esta es un edificio que se está empezando a construir en Lomas de Angelópolis y que, bueno, ha causado bastante controversia desde que inició el proyecto, porque no se sabe bien a bien cómo fueron adquiridos los terrenos. Se han hecho algunos reportes periodísticos respecto a que también hay investigaciones de cuál es el financiamiento que se está recibiendo. Y en este caso la Comisión Nacional Bancaria y de Valores lo que está advirtiendo es que se están ofreciendo títulos de acciones sobre capital variable sin estar dentro del Registro Nacional de Valores. Esto por supuesto que genera suspicacias sobre lo que está sucediendo en Lomas de Angelópolis, que ha sido una zona residencial, una zona que ha gozado de bastantes privilegios de parte de autoridades federales, estatales y municipales, y que sin embargo no parece ofrecer las garantías totales de que los locales ahí, los terrenos, los inmuebles estén edificándose o hayan sido adquiridos de la mejor manera. Así es que hay una investigación de parte directamente de la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores sobre el proyecto Nubola, que, insistimos, Fermín, está en Lomas de Angelópolis, una zona residencial que ha dado mucho de qué hablar y para mal en los últimos meses. Digo, esto, lo que pasa en Lomas de Angelópolis, nos hace siempre recordar esta famosa frase de David Rockefeller, que decía que en todo gran negocio siempre hay un crimen atrás. Entonces, pues vaya, todos estos fraccionamientos, Martín, si uno analiza, hay siempre un montón de ilegalidades. En el caso de Blue Icon, ¿recuerdas alguno reciente? O cómo estábamos documentando también nosotros cómo están haciéndose los promotores de Angelópolis de terrenos, invadiendo terrenos de campesinos, ¿no? Claro. A ver, por ejemplo, en Lomas de Angelópolis todos sabemos que un modelo que se utilizó era: ocupaban tierras de ejidatarios para expandir el fraccionamiento, vendían las casas y cuando solucionaban los conflictos era darles cualquier cantidad a los ejidatarios, pues ya las casas estaban construidas. Sí, ya, cuando estaban hasta vendidas, ¿no? Claro, Lomas de Angelópolis es una pequeña, gran ciudad dentro de otra ciudad. Así es. Para que nos demos una idea, la Policía Municipal de San Andrés Cholula, que es en el territorio donde está Lomas de Angelópolis, no se daría abasto nada más para vigilar Lomas de Angelópolis. Claro. Hoy se necesitaría una fuerza policíaca especial nada más para Lomas de Angelópolis, porque yo tengo entendido que esa zona está proyectada para que vivan 110,000 personas. Y actualmente sé que ya hay más de 50,000 habitantes en Lomas de Angelópolis, donde no hay la suficiente agua, donde no había la suficiente infraestructura. Acuérdate que en el sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas, que por cierto nunca supe por qué nunca pusimos, y digo, asumó también el tema de la Jornada de Oriente, la suficiente atención a una obra que se hizo ahí en la vía Tliscayo, que se alteró la vía única y exclusivamente para poder hacer el ingreso, accesos a la última parte de Lomas de Angelópolis. Sí. No está mal, vaya, no está mal, porque al final pues, es mucha gente la que vive ahí y desahoga bien el tráfico. Se tiene que desahogar. Lo que se cuestiona es que se haga como una obra pública, claro, que no siempre ocurre. ¿Cuántos fraccionamientos, unidades habitacionales tienes que hay un caos, hay un embotellamiento terrible y la autoridad nunca hace nada para que la gente pueda salir y entrar con facilidad? Claro. En cambio, en Lomas de Angelópolis sí se hace todo un paso a desnivel. Claro. Bueno, metros adelante lo que pasa que en Los Héroes, Fermín, ese bodrio de puente que hay para entrar y salir, que se convierte realmente en un tapón de botella.
Por años ha sido así. Claro, pero ahí vive otro estrato social y ahí entonces no hay la suficiente atención de la autoridad. Ahora, en el caso de esta torre, tú recordarás, Martín, que se hizo una campaña publicitaria tremenda, Sí. diciendo que tú podías invertir. Desde ahí ya suena raro. Y desgraciadamente es que mucha gente se deja engañar. No hay la cultura financiera. Por eso hubo los famosos fraudes de muchas cajas de ahorro, de financieras, en la época de Mario Marín. Claro. Y lo sigue habiendo, personas que tienen ahorros, que tienen dinero de ganancias de negocios, etcétera, etcétera, y que de pronto aparecen empresas ofreciendo rendimientos muy atractivos a tu dinero. Claro. Y era el caso de esta torre que decía que iba a ser el hotel más grande de México, Sí. y que tú invertías comprando, digamos, un cuarto de hotel que era tuyo, mismo que tú podías ocupar o rentar. o que se lo dabas a esta empresa y esta empresa lo rentaba como un cuarto de hotel, y entonces eso te iba a generar dividendos, ganancias. Entonces que tu dinero lo recuperabas en tanto tiempo y después todo lo demás eran ganancias. O sea, tú ganabas siempre por un hotel que estuviera funcionando. Son palabras bonitas, pero que casi todas, donde te ofrecen altos rendimientos, casi todos te están mintiendo. Los que son serios, por ejemplo, yo escuchaba a un hombre que él sí tiene muchos años en todo esto, tiene muchos espacios en algunos medios de comunicación electrónicos nacionales, un hombre de apellido Somoza. Sí. Él siempre dice, a ver, si una empresa te da un rendimiento Altísimo, ¿no? del 8, del 9% anual, es que te está ofreciendo un buen rendimiento. Pero si una empresa te ofrece más del 10, más del 11, más del 12, cuidado, lo más seguro es un fraude. Claro. Bueno, en este caso, ¿qué era lo que ocurría? Se ha descubierto que lo que te vendían era un título accionario. Es decir, Claro. tú te volvías accionista de esa empresa. Pero no está registrado ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Sí, es por eso se inicia la investigación. Entonces, si tú, Martín, al rato tú invertías en esa torre, partiendo de la hipótesis de que funcionara bien, pero tú al rato querías vender, digamos, tu inversión, tus acciones, no se puede. No tienen validez. No tienen validez, son papel. Es ilegal. Sí, es ilegal. Acuérdate que en el sexenio de Mario Marín el problema de Sigma, Inverloop, todo era que eran empresas que no estaban registradas ante la Comisión Nacional de Bancaria de Valores. Entonces, cuando vinieron los fraudes, que la gente ya no le podían regresar su dinero, o que la gente ya no les daban sus rendimientos, los dejaron solos. Claro. ¿Por qué? Porque decían, no está regulado. Y como tal, las autoridades se lavaban las manos. Ya, pues eso es un problema entre particulares. No nos vengan a ver a nosotros. Fue un problema muy grave. Se creó un fideicomiso. Al final, algunos ahorradores recuperaron una parte de su dinero porque era un movimiento muy grande y de un gran impacto social, y porque la mayoría de los afectados eran jubilados, eran personas... Y se movilizaron, se ¿no? movilizaron. Pero en general, sí, cuando no existe esa movilización, acabas totalmente desprotegido. Y bueno, ocurren estos hechos en donde ya Puebla es en todo. A ver, te roban en el autobús, hay robos a transeúntes, te roban en los mercados. Vimos este famoso... En las calles. famoso video hace 2-3 semanas de cómo una señora va caminando en la central de Abasto, llegan dos ladrones, le empiezan a forcejear la bolsa, uno de ellos saca una pistola y se le dispara y mata al cómplice en la cabeza. Pero como dos sujetos en un estacionamiento para robarle la bolsa a una señora, van armados y por suerte la señora, cuando el otro ve que ya se cayó muerto, todavía le quiere seguir jalando la bolsa. Pero ya después él mismo ve que ya está muerto el compañero y se va. Entonces en Puebla tenemos desde los crímenes más populares, por decirlo de una manera, hasta los crímenes de cuello blanco, alto impacto, ¿no? de muy alto nivel. Y por eso esta encuesta del INEGI, Sí, de de percepción, la percepción, pues nos arroja cosas terribles, que el 65% de la población, es decir, ya casi 2/3 partes, Sí. se sienten inseguros.
Y esto nos habla de que en todos los estratos sociales, en todos los rumbos de la ciudad, en todos los diferentes grupos de edades mayores de edad, Las regiones del estado. la gente se siente insegura. Y esto es un reflejo de que están fallando las políticas públicas en materia de prevención de delito, en materia de procuración de justicia y sobre todo el aparato judicial está totalmente rebasado. Y es que prácticamente, Fermín, tenemos todas las modalidades de delincuencia y crimen en Puebla, hasta como dices tú bien, los asaltos, los robos a casa de habitación, los robos de autopartes, los robos de vehículos, las violaciones, los feminicidios, asesinatos, ejecuciones, robo de hidrocarburos, enfrentamientos de grupos delincuenciales con el ejército, es que prácticamente secuestros. Bueno, como dirían hasta unos viejitos y en el mundo conservador, se roban hasta las iglesias. Se roban hasta, arte sacro, en primer lugar. Y que ya no es el arte sacro, ya se roban las limosnas, ya, bueno, ya saltan adentro de las iglesias. Se van a quemar. Y dicho por el clero. Claro. Puebla está catalogado como uno de los estados donde es más peligroso el ejercicio del sacerdocio, no porque haya una persecución religiosa o una intolerancia religiosa, no, porque los sacerdotes se han vuelto blanco de la delincuencia. Sí, ya no hay nadie que esté a salvo. Claro, antes era porque era el cura, entonces como el cura tiene una ascendencia muy importante, una popularidad en la ciudadanía y se combina el fervor religioso, como que no eran tocados por el miedo de la reacción de la gente. Pero ahora pues ya ni siquiera se teme a eso. Claro. ¿No? Yo creo que los que antes protegían a los curas, pues ahora son los que los asaltan. Bueno, y ya ha habido secuestros aquí, recuerda Fermín, en algunas iglesias también, como dices, de los párrocos, de algunos vicarios. La iglesia no está exenta de esto. ¿Y por qué resaltamos el asunto de la iglesia católica? Pues porque hay una religión mayoritaria en este estado y en la mayor parte de las regiones del estado de Puebla, pues la gente es creyente. Es difícil pues que antes se atrevieran incluso a tocar estas figuras, eran figuras respetadas en las comunidades y ahora ni ellos están a salvo de estas cosas. Bueno, los maestros también tenían antes este estatus de mucho respeto, también los maestros. Ahora ya no se sabe de tantos asaltos a los maestros porque se terminó con este sistema arcaico que había con los maestros de que en las escuelas más remotas comisionaban a un maestro a que fuera a recoger los cheques de los demás maestros. ¿Recuerdas que en la época de Bartlett hubo un episodio muy polémico porque matan a una dirigente de la CENTE en Puebla, cuando había CENTE aquí en Puebla? Pero el tema era que ella era la llamada habilitada y fue a recoger los cheques de otros maestros y la matan aquí en la carretera federal a Huejot. Cuando era la carretera federal a Huejotzingo, ahora es un bulevar. Pero bueno, el tema es, Martín, es que ojalá que las autoridades estatales, municipales, también federales, sepan leer esta encuesta y se den cuenta que no solamente con anuncios mediáticos se atiende el problema de la inseguridad. Digo, que vemos las imágenes y suenan muy atractivas, que salen ahí las autoridades siempre con helicópteros nuevos, miles de patrullas, policías muy ilustraditos, muy bañaditos, con uniformes nuevos, flamantes, armas, todo, etcétera, pero al final no vemos resultados. Eso es por un lado, y por el otro lado que no hay una política de desarrollo social de largo plazo que permita atender todos estos problemas que son múltiples, desde la generación de empleos, desde la atención a una juventud que no siempre tiene alternativas de entretenimiento, de desarrollo social, de educación, hasta problemas de violencia intrafamiliar, hasta problemas de género. Te digo que todas las modalidades de la delincuencia y el crimen. Entonces, eso tendría que ser un llamado de atención a todas las fuerzas políticas que en lugar de estarse peleando, que si salieron en la foto con tal o cual personaje, que si ya los van a expulsar, tendría que estarse en Puebla planteando que se tiene que hacer un nuevo pacto social tendiente a que a largo plazo tenemos que recuperar el tejido social para frenar esta ola criminal, porque si no, de lo contrario, pues Puebla va caminando directamente a vivir una circunstancia muy similar a lo de otros estados, como Tamaulipas, como Veracruz, como Guerrero, donde literalmente parece que no hubiera una salida
a los problemas de inseguridad. Es acertado lo que dice Fermín, porque parece que el pleno de la clase política poblana es insensible ante esta situación, quisieran como negarla, y no solamente las autoridades de uno u otro partido, toda la clase política. Tal vez, Fermín, eso suceda porque ellos sí están blindados, porque sabemos que ellos tienen protección de guaruras, porque tienen equipos sofisticados para transportarse. Me refiero a que muchos de ellos usan camionetas blindadas, ¿no? Transitan casi siempre auxiliados no solamente por sus guaruras, incluso por policías que los van escoltando. Es decir, ellos tienen una protección que, pues bueno, ningún ciudadano de a pie podríamos gozar, y posiblemente por eso ellos no hayan sufrido ningún tipo de temor, porque esto es importante, esta encuesta que presenta el INEGI, no es que el 65% haya sufrido un asalto o una violación o conozca de eso, es la sensación de inseguridad, sí, de temor, de que vas a la tienda, sales ahorita a las 9 de la noche a la tienda, a una tienda de esas de oportunidad, o vas a abrir tu coche, estás saliendo a ver si no se lo han robado, ya vas con cierto temor por ciertas calles. Ayer me tocó transitar por la avenida 31 Poniente, ya casi llegando al bulevar Atlisco, y resulta que la 31, que es una de las principales arterias de Puebla, Fermín, estaba en total penumbra a las 12 de la noche, era una boca de lobo, pasaban los coches. Yo digo, las personas que viven ahí. Claro. Ahora, la pregunta, Martín, es, ¿los encargados de la seguridad son los más idóneos? A ver, hay una cosa que a veces suena impopular, pero un gobernador que sí tuvo controlado el tema de la seguridad pública fue Mario Marín. Mal gobernador en su imagen, mal gobernador en otras. Bueno, ese medio ambiente lo trajo controlado, ¿no? Pero en materia de seguridad pública, en la época de Marín, no había. Sí había cuestionamientos, porque sí había violencia y se decía está creciendo la violencia, pero no en los niveles que se desataron con Moreno Valle. Bueno, y con Bartlett también hubo un control importante. Sí. Y yo recuerdo que se cuestionaba mucho a Mario Marín porque tenía de secretario de Seguridad Pública a Mario Ayllón, un militar Rodríguez, mal encarado, grosero, borracho, pendenciero. Sí, que un día un grupo de diputadas se fue a acusar con Mario Marín de su actitud, porque creo que lo habían citado en el Congreso y no quiso ir, o fue y los regañó, les dijo que no les contestaba. Y Mario Marín les dijo una cosa muy cierta, les dijo, a ver, el día que estén mal los índices de combate a la delincuencia, ese día le recriminamos a Mario Ayllón, porque Mario Ayllón no está para hacer relaciones públicas, está para combatir la criminalidad. Bueno, ¿qué pasó en el sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas? En el sexenio de Moreno Valle Rosas tuvo 3 secretarios de Seguridad Pública. El primero, Ardelio Vargas, un hombre muy cuestionado, sí, con fama de represor, con malos antecedentes, que genera mucho miedo en muchos ámbitos. Así es. Que ahora está severamente cuestionado en su papel en el Instituto Nacional de Migración. Así es. Que a lo mejor no ha caído porque, digámoslo con toda seriedad y realismo, aunque suene feo, como él le toca maltratar a los centroamericanos y nadie defiende a los centroamericanos. Así es. Y los tratan peor que los tratan a los mexicanos en Estados Unidos, no pasa nada. Como son ciudadanos de cuarto, de quinta, desgraciadamente, pues entonces no pasa nada. Pero hay muchas organizaciones, entre ellos, por ejemplo, el Padre Solalinde, que ha denunciado los abusos de Ardelio Vargas y del Instituto Nacional. Que tuvo además una participación protagónica Ardelio Vargas en la represión a los campesinos de San Salvador Atenco. Exactamente. ¿No? Donde hubo un despliegue de violencia absoluta, hubo hasta violaciones a señoras ya de edad, ¿no? Secuestros, en fin. El segundo secretario de Seguridad Pública, pues es de miedo y creo que no se dimensionó en Puebla. Facundo Rosas, para que quien no lo ubique, Facundo Rosas era del grupo de Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón Hinojosa. Y se dice que Facundo era el operador para hacer estos montajes mediáticos, que es de lo que yo hablaba hace unos momentos, que parece que los gobiernos creen que con publicidad se combate la inseguridad. No es cierto. Entonces recordemos estos montajes mediáticos en el sexenio de Felipe Calderón, de que decían, ya cayó el cabecilla de los Zetas de tal región.
Y tiempo después se sabía que era un pobre campesino, un pobre obrero, o que sí era un delincuente, pero de poca monta, pero no eran los capos. El caso de los horóscopos, Fermín, el que al final llevó a la libertad de Franz Cassés. Sí, que hay un libro, hay una investigación muy seria que habla que ni siquiera existía la banda de los zodiacos. De los zodiacos. Entonces hubo ahí anuncios espectaculares que ya agarraron a la banda, y sobre todo este hecho que detienen a la francesa Florence Cassé, para presentarla en un noticiero en vivo, y es francesa secuestrando. Al final la mujer logró liberarse, y lo que hemos dicho en este espacio, al final ya no sabemos si fue una secuestradora con mucha habilidad, con gran inteligencia, una víctima, y derrotó este montaje mediático del gobierno federal, o tuvimos en la cárcel a una ciudadana que era inocente, que su único pecado es que era novia de un muchacho al que igual inventaron delitos, y estuvo en la cárcel. Entonces es lo mismo que pasó con, eso lo hacía Facundo Rosas, y Facundo Rosas viene a Puebla, crece con él la venta del combustible robado. Pero cuando más creció, bueno, dos de sus lugartenientes fueron detenidos por el ejército. Exactamente, fueron a dar a la cárcel. El señor se va de Puebla sin que le haga nada, como se fue también del gobierno federal. Así es. Un hombre que era como Mario Ayllón, que no hablaba, siempre muy serio, y que decían que era temido por su gente. El tercer secretario de Seguridad Pública, Jesús Almeida. Jesús Rodríguez Almeida. Jesús Rodríguez Almeida. ¿Quién es Jesús Rodríguez Almeida? Él fue igual secretario de Seguridad Pública en el Distrito Federal, y lo corrieron un día que reprimió una marcha de maestros. Así es. Entonces, 3 represores en la Secretaría de Seguridad Pública en el sexenio de Moreno Valle. ¿Por qué, Martín? Porque la prioridad en el sexenio de Moreno Valle fue reprimir. Así es. No agarrar delincuentes. No combatir el crimen organizado ni la delincuencia común. Exactamente. Eso es lo que hubo con Moreno Valle. Ahora, en este gobierno que va de Antonio Gali, la pregunta es, ¿estamos en buenas manos? Yo digo que no. Está Jesús Morales Rodríguez. ¿Quién es Jesús Morales Rodríguez? Fue el director de Protección Civil en el sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas. Estuvo en tránsito estatal con Melquiades, ¿no? Con Melquiades Morales. Él era director de tránsito cuando hubo ese famoso escándalo que le llamaban el matabalets, cuando uno de sus subordinados mata un ballet parking en la isla de Ángeles. Afuera de un antro que se llamaba el Barcelona. Exactamente. No ha tenido cargos en seguridad pública. Salvo de tránsito, ¿no? Salvo tránsito. Y el problema aquí es que no estamos ante un estado donde no pasa nada, donde están bajo los índices. Si fuera, por ejemplo, en la época de Marín, en la época de Melquiades, de Bartlett, bueno, no tanto en Bartlett, porque en Bartlett había muchos secuestros en la zona sur del estado. Pero tú dirías, bueno, era un estado tranquilo, y qué bueno que llega un secretario de Pública civil, tranquilo, claro, afable, ¿no? Pero en estos momentos lo que sí se necesita es alguien con 3 características. 1, que sea hábil en el combate a la delincuencia y no en plazas menores, porque aquí las cosas ya están muy fuertes. 2, que sea alguien que profesionalice a los cuerpos de seguridad pública, que no estén improvisados. Y 3, que respete los derechos humanos. Así es. Eso es muy difícil encontrar un perfil así también, hay que decirlo. Bueno, pero tendría que haber esa meta y esa directriz, porque si no se hace, las cosas se van a seguir complicando. La cuarta noticia que tenemos para mañana es una declaración de la presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Puebla, Socorro Quesada Tiempo. Ella hace una advertencia bastante grave, Fermín, y dice que tiene conocimiento de que hay casas de seguridad ubicadas en los municipios que están colindantes con los estados de Veracruz, Guerrero y Morelos, y exige que las autoridades ministeriales investiguen esto, porque obviamente las casas de seguridad ya son establecimientos en los que el crimen organizado suele hacer todo tipo de cosas, desde ocultar ahí, por ejemplo, lo que roban, en este caso el huachicol, hasta también utilizadas para ocultar ahí a personas que secuestran. Muy bien. Sí, es una grave denuncia que es Socorro Quesada. Lo peor es que el asunto es que son cosas que a veces se saben, pero parece que las autoridades no hacen caso. Yo le recomiendo que busque, hay un colega periodista que se llama Carlos Gómez, tiene un portal, ¿cómo se llama su portal? Contrastes. No, bueno, pero tiene una sección que se llama Página Roja. Página Negra. Página Negra. Ayer subió un video que es sorprendente. No es más que una persona que va en la autopista, va con su celular y rebasa 5 camionetas en la autopista con cargadas de gasolina.
ahí se lo dejo al costo. Y no pasa nada. Y hay estos arcos, gigantes. los arcos de seguridad que no sirven para nada. Bueno, una burla. Y finalmente, Fermín, la quinta noticia es la reaparición con vida, al parecer. Bueno, se tiene todavía, ya apareció, no sabemos en qué condiciones está, por supuesto, de Hugo Castro. Ustedes recordarán este defensor de migrantes que desapareció la semana pasada cuando transitaba de la Ciudad de México hacia Puebla. Él hablaba de que se subieron a un camión a extorsionar, a pedir dinero, e hizo una transmisión por vía Facebook diciendo que lo estaban siguiendo, que él solamente traía dólares pidiendo auxilio, y de ahí desapareció. Pues ahora su esposa ha dado a conocer a través de las redes sociales que tuvo notificación de la PGR de que ya habían ubicado a su esposo, al parecer en condiciones pues no tan malas, Fermín. Sí, está en la Cruz Roja, está ahí internado, está golpeado, no se sabe qué pasó exactamente. Lo que había está con vida, ¿no? Ajá, eso es importante y es algo que debemos aplaudir o agradecer. Pero él había denunciado que lo venían persiguiendo, que él creía que lo venía persiguiendo un grupo delictivo de Tamaulipas. ¿Por qué? Porque él tiene un albergue donde da refugio a los migrantes que ya vienen en situaciones muy complicadas de salud, los hidrata, etcétera, etcétera, les da de comer, y particularmente él como que ha establecido ahí una red de protección para aquellos migrantes que logran huir de las redes del crimen, que se dedican a secuestrar a los migrantes para después pedir rescates a sus familiares. Claro. Entonces parece ser que por eso había esta idea de que más bien lo pudieran haber desaparecido. Él aparentemente en un principio, en lo que él transmitió, él decía que se trataba exactamente como de un asalto hacia migrantes. Esto de saber que ahí van migrantes, que ahí van dólares, que están pidiendo dinero, que hay que pedir dinero. Ya apareció que bueno, ojalá que solamente haya sido un hecho fortuito de delincuencia y que no sea una cacería más de otro defensor de los derechos humanos. Y que humanos. Afortunadamente apareció con vida. Lamentable que haya sido golpeado Fermín, pero qué bueno que haya aparecido con vida Hugo Castro. Bueno, regresando un poco al tema de Audi, Martín, hay un asunto que es muy importante, muy interesante. A ver, todo lo que se ha dicho de Audi, creo que aquí lo hemos dicho en esta mesa, es entendible y por qué se ha desatado, digamos, esta rebelión hacia la dirigencia del sindicato. Lo hemos dicho, el sindicato no lo eligen los trabajadores. Menos del 4%, ¿no? Pactan un contrato antes de que empiece a funcionar la fábrica. Bueno, pero no nos hemos preguntado si esta disidencia realmente es un grupo de trabajadores que simplemente se juntan y estamos inconformes contra nuestro líder sindical, hay que mover. Porque a veces uno tiene estas dudas. Dice, a ver, si los trabajadores siempre se organizaran así, yo creo que desde hace muchos años hubieran caído la mayoría de los sindicatos. Claro, porque son sindicatos de protección, sindicatos blancos. Intentando buscar un poco qué está pasando en Audi, nos hemos encontrado con algunas informaciones que son relevantes. Y todo nos hace pensar que probablemente atrás de este movimiento de disidencia que busca destituir a la actual dirigencia del sindicato de Audi, está a la mano de la Confederación de Trabajadores de México. O sea, de Leobardo Soto. De Leobardo Soto. ¿Por qué? Porque Leobardo Soto siempre ha ambicionado todo el proyecto de Audi. Leobardo Soto estuvo en la construcción de la planta, controló a los camioneros que construyeron la planta, y él siempre ha querido los contratos colectivos de trabajo de Audi. Pero no se los dieron. No se los dieron porque en un principio la misma empresa, Audi, buscó que el contrato cayera en una instancia independiente y no en la CTM. Se dice que básicamente porque trabajadores alemanes presionaron para que fuera como de esa manera, porque hay un negro antecedente de la CTM, ¿sí? Siempre la CTM como que has tenido una parte muy oscura en el terreno de la industria automotriz. Como suerte de esquirolaje. Exactamente. Llama la atención, Martín, porque cuando apareció este movimiento disidente, lo primero que salieron a aclarar
atrás de nosotros no está la CTM. Y dices, a ver. A confesión de parte, relevo de pruebas. Si tú sales y dices, a ver, nosotros no pusimos al dirigente, han hecho un contrato a nuestras espaldas, es un contrato que nos daña, pues nadie está suponiendo que hay una central, otra central atrás de ti, son como demandas muy genuinas. Claro. Entonces la estrategia parecería ser, decir, no está la CTM, pero en realidad se sabe que está atrás la CTM. ¿Por qué? Porque en todo esto siempre juega la empresa. Claro. Esto de decir que es un asunto, un conflicto entre trabajadores, es mentira. No, porque siempre hay una intervención de alguna u otra manera, ¿no? Vamos por partes, mira. ¿Por qué se sospecha que sí está la mano de la CTM? Ah, bueno, hay datos muy específicos. Por ejemplo, en el año 2012 se creó el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria de Autopartes Flex and Gate. Y en aquel entonces quedó como secretario general Juan Alarcón Carmona Sánchez. Entonces se hace esta lucha para que se cree este sindicato independiente en esta empresa, que fue una de las empresas que de autopartes de Volkswagen, aquí están en el parque Finza, que había tenido los peores conflictos laborales. Entonces se crea este sindicato independiente como una alternativa para los trabajadores, etcétera, etcétera. Y sin embargo después este sindicato se acabó adhiriendo a la CTM. O sea, se volvió un sindicato blanco. O por lo menos CTMista, no sé si blanco. O lo adhirieron. Pero se adhirió a la CTM. Ahora, ¿dónde está ahora Juan Aarón Carmona Sánchez? Bueno, ha pasado desapercibido que ahora Juan Aarón Carmona Sánchez ya no trabaja en Flex and Gate, ya no trabaja en esta proveedora de Volkswagen. ¿Sabes dónde trabaja ahora? En Audi. Ah, ya es trabajador de San José Chiapa también. Sí, y hay una cosa que llama mucho la atención. Todos los trabajadores, los 4.500 trabajadores que están en Audi, tuvieron que pasar una serie de filtros. Una selección muy escrupulosa. Sí, una selección que hizo. Recuerdas que por eso se ha cuestionado que casi no hay habitantes de San José Chiapa. Ni de la región, ni de la región, nada. Sino que han ido de otras partes. Ah, bueno, porque la empresa impuso sus condiciones laborales y no fue decir, a ver, en esta comunidad que es a donde pertenecen los terrenos, donde estamos asentados, hay que beneficiarla y hay que darles empleo. No pasó eso. No pasó Las eso. organizaciones de derechos humanos incluso acusaban criterios discriminatorios para la gente de la región, Fermín. Claro, había una persona que conoció cómo se construyó Audi que nos decía que se había llegado al exceso, que se frenó porque alguien de los directivos alemanes de Audi dijo, aguas, porque cuando las organizaciones de derechos humanos de Europa, no de México, descubran esto va a ser un escándalo. Porque los directivos de Audi querían llegar al extremo de que se construyera un muro de la ignominia alrededor de la planta de Audi para que la planta literalmente quedara aislada de San José Chiapa. O sea, el pueblo pobre de San José Chiapa quedara al otro lado del muro. O sea, una condición eugenésica. No se viera, racista. Porque el tema es, Audi es la planta y la ciudad modelo, o sea, la ciudad bonita, claro, la que construyó el gobierno del estado. Entonces, regresando al hilo de la conversación, Martín, se hicieron estos filtros y se ha descubierto que Aarón Carmona Sánchez, él entró a Audi sin pasar por estos filtros. Es decir, llegó con recomendación. ¿La recomendación de quién? Privilegiado. No sé, pero si él venía de un sindicato que se adhirió a la CTM. Y Leobardo Soto ya había trabajado cerca de Audi. Pues todo hace suponer que probablemente, estoy diciendo probablemente, la CTM metió mano para que este líder sindical entrara a Audi. Ahora, yo te preguntaba, ¿dónde está ahora este hombre? Ya te contesté, está en Audi. Pero no solamente llama la atención que esté en Audi. La pregunta es, en estos momentos, ¿en qué bando está? ¿Con los disidentes o con el sindicato oficial? No me digas, con los disidentes. Está con los disidentes. Vaya. O sea, un líder sindical o un hombre que fue líder sindical, que está fogueado en ese tipo de batallas, que creó un sindicato independiente y después lo vendió el movimiento para entrar a la CTM, pues hay la sospecha de que ahora está en el movimiento disidente con ganas probablemente de vender el movimiento a la CTM. Y posiblemente posicionarse, a ver si no lo vemos como próximo secretario general.
Claro, o si no es que ya la CTM es parte de una estrategia ya bien ubicada de la CTM. Ahora, ¿qué es lo que hay aquí en el fondo? A ver, hay una cuestión. Para empezar, el contrato de Audi comparado con el de Volkswagen, pues es obvio que el de Volkswagen está mucho mejor que el de Audi, ¿no? Es un contrato leonino. Pero el asunto es que los directivos de Audi todavía quieren que sea todavía más leonino, más flexible. O sea, se sabe que, por ejemplo, ya se va a instalar una planta de la BMW aquí en México y que viene con una flexibilidad laboral tremenda. Los alemanes quieren que el contrato de Audi se parezca al de BMW. Se parezca al de BMW. En un inicio, si recordamos, cuando Volkswagen abrió una planta de motores en Silao, Guanajuato, ahí la CTM le ganó la partida al sindicato de Volkswagen y se quedó con el contrato. Bueno, se dice que el contrato original de Audi, lo que se buscó es que estuvieran las mismas condiciones que el contrato de Silao. De la fábrica de motores, en poder de la CTM. De la CTM. Porque la CTM, pues eso juega, hace sindicatos de empresa y siempre juega a favor de los empresarios. Sea lo que sea, el sindicato de Volkswagen ha sido muy defensor. Y ha sido combativo. Ahora, ¿qué es lo que se quiere? Bueno, lo que se quiere, pues es, claro, a ver, en Volkswagen, a lo mejor los que no conocemos mucho de asuntos laborales, pues no le damos la suficiente importancia. Pero, por ejemplo, en Volkswagen se rechazó una cosa que es muy importante, que se llama banco de horas. Sí. Que es una forma de poner a los trabajadores a trabajar en cualquier tipo de jornada. En lo que fuera, cuando fuera, y la empresa presionó muchísimo. Y los trabajadores que ya tienen una larga experiencia en lucha sindical, con un sindicato fuerte, que hay muchos trabajadores de Volkswagen que tú platicas con ellos y parecen expertos en derecho laboral. Sí. O sea, ha habido bien. Una especie como de cultura laboral, que es lo que no pasa con Audi, trabajadores nuevos. Entonces, en Audi pues hay otras condiciones de trabajo. Yo no sé si ya las hay o las quieren imponer para que, por ejemplo, una cosa que se quiere que persiste en Audi, que no tengas como obligatoriedad el domingo como día de descanso. Y tú puedes decir, no habrá faltar el que va a decir, ay, pues es que es más divertido, más sano descansar el lunes cuando todos los demás trabajan. No, hay una condición económica. Porque muchas veces puede ocurrir que por cargas laborales los trabajadores tienen que laborar el domingo. Y si además es domingo y cae en día festivo, la empresa tiene que pagar triple la jornada. Uno, por la prima dominical y dos, por el día feriado. Entonces, para una empresa, el que tú no tengas el domingo como día de descanso, lo exime de claro, ese pago. Son muchos millones de pesos que te ahorras en pagos de nóminas. Claro. Y el otro tema, pues, es la flexibilidad con la que tú puedes despedir, con la que tú puedes recortar prestaciones, con la que tú puedes tener controlados a los trabajadores. Eso es lo que hay en el fondo. Ahora, no estamos descalificando el movimiento disidente, porque también hay que decirlo, bueno, no hay ni a quién irle, más bien yo diría. Exactamente. Pero los trabajadores deben tener cuidado, ¿no, Fermín? Sí, pero desgraciadamente, Martín, yo creo que a veces no existe. A ver, es tanta la necesidad de empleo. Sí, que se borra la conciencia de clase. Y hay mucha gente que dice, no, a ver, para entre tener empleo y no tener empleo, mejor no me meto en complicaciones, ¿no? Me quedo callado, desgraciadamente. Ese es el resultado de la política neoliberal. La política neoliberal lo que tiende es a la flexibilidad laboral. Claro. A veces, por eso tenemos una propaganda constante en medios de comunicación contra los sindicatos. Y yo siempre he dicho, los sindicatos, aunque sean charros, son una necesidad, porque si no hay sindicatos fuertes, pues claro, te imponen la flexibilidad laboral, donde entonces las empresas van a, no solamente a ganar, van a ser depredadoras. ¿Qué es lo que hemos dicho aquí de Audi, Martín? Pues o sea, terrenos gratis, infraestructura gratis, agua gratis, exención de impuestos. Y luego llegan y no solamente es no pagarle bien a los trabajadores, sino darles, explotarlos al máximo, el derecho a explotarlos, a violar sus derechos. Y en este papel hay una persona que juega un papel triste,
obscuro que se llama Vanessa Barahona. La delegada de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Claro, porque a Vanessa Barahona le toca exactamente Revisar. todo el proceso de la construcción laboral de Audi. Así es. Y ella, como delegada de la Secretaría del Trabajo, le correspondía haber revisado, haber visto de cerca o de lejos cómo se estaba construyendo esta relación laboral. Y es una mujer que se llena la boca de hablar de los derechos de la mujer, porque es feminista, y habla de los derechos laborales, y habla de muchas cosas, pero el caso es que ella, siendo delegada de la Secretaría del Trabajo, no observó esta parte que viola los derechos de hombres y mujeres. Oye, 4 años para la revisión contractual. Que trabajan en Audi, donde se firmó un contrato antes de que lleguen los trabajadores, y cuando llegan los trabajadores ya está firmado hasta el año 2019. Oye, ¿qué es eso? Y el fondo del asunto es que se quiere que los trabajadores estén sometidos a jornadas de trabajo a donde no se les paguen los días feriados, las primas, a donde exista flexibilidad para poder despedir trabajadores, y donde se tenga un sindicato a modo. A este paso vamos a llegar al... ¿Te acuerdas cuando hubo una proliferación de maquilas en Puebla y que hubo muchos casos que se denunciaban, sobre todo de maquiladoras coreanas, en las que los trabajadores verdaderamente estaban en condiciones infrahumanas? No se les permitía, Fermín, ni salir al baño y trabajaban en galeras. No estamos ya muy lejos de eso, ¿eh? Y no era ir al baño, Marquín. A ver, en esas empresas, que principalmente eran de coreanos, Sí. lo que se hacía es que se cerraban las puertas de las fábricas. Los encerraban. Los encerraban. Para que tú pudieras salir, tenías que llevar un pase donde un supervisor te lo diera, donde tú ya habías cumplido con tu carga laboral, es decir, el número de prendas que tenías que elaborar. Si te pasabas del tiempo no importaba. Lo importante es que tuvieras terminado. Y si no llevabas ese pase, no te dejaban salir. O sea, como esclavitud. Pues claro. Bueno, a eso vamos aquí con Audi, ¿eh? Es esclavitud. O sea, tú puedes estar en un centro laboral y se ponen reglas. Esa es una cosa. Pero que no te dejen salir, te pueden levantar un acta de abandono de empleo, que no cumpliste con tu jornada, lo que tú quieras, pero no te pueden negar el derecho a salir. Así es. Porque la Constitución marca, Sí. eso es privación Ilegal de la libertad. ilegal de la libertad. Te están reteniendo a la fuerza, ¿no? Una. Y dos, se supone que tú tienes el derecho de trabajar donde tú quieras. Así es. Si te despiden, es otro boleto. Pero tú puedes llegar a decir, no me gusta, ya no termino de trabajar, ya me quiero ir a mi casa, renuncio, me voy. No, tú no renuncias. Tú acabas tus pantalones, tus camisas, tus tenis. Bueno, porque además estas plantas coreanas, que es lo que a veces no se sabe, no maquilan la ropa de los tianguis. No. Maquilan las grandes marcas. Sí, Nike, Docker, estos Eagle, pantalones ¿no? muy caros, se elaboraban, y los tenis Nike, se elaboraban aquí. O sea, Kamel Nassif, ¿no? No. Kamel Nassif que hacía Levi's, ¿no? No, él era de la mezclilla. Sí. No, estos se hacían aquí en fábricas que estaban en el rumbo de Izúcar de Matamoros. Ahí estaban las coreanas, es cierto. Mandaban esas prendas, las mandan a Estados Unidos, en Estados Unidos las vuelven a reetiquetar y regresan los pantalones a una parte de la carísimos, producción, como si fueran importados cuando se hacen aquí en Puebla. Así es. ¿No? Entonces, bueno, pues es que eso es lo que impone el neoliberalismo, y lo estamos viendo ahora en Audi, donde manda el capital, donde mandan estas empresas alemanas. Por eso el gobierno de Moreno Valle hace un organismo que es el organismo Ciudad Modelo, que desplaza a los ayuntamientos. Y seguramente porque este organismo no solamente es un organismo que se pone para estar por encima de los ayuntamientos. Lo más seguro es que es un organismo que se quiere poner al servicio de Audi. Claro, seguramente. Y entonces que tengamos a estos empresarios alemanes dueños de todo, de una especie de virreinato. Así es. Dentro de Puebla, feudal, una zona feudal, es su feudo. Entonces ellos no solamente dominan la relación laboral, sino que al rato van a ser dueños del principal centro urbano, van a ser dueños de la tierra, de los recursos naturales, los van a impuestos, todo. Y la autoridad. Yo creo que en este caso, Fermín, ante este colaboracionismo, por decir sumisión de las autoridades estatales que ha habido frente a Audi, el sindicato de Volkswagen, que es un sindicato fuerte, la Unión Nacional de Trabajadores, a la cual está agremiado el sindicato de la Volkswagen, debe poner mucha atención precisamente por lo que tú señalabas hace rato.
si los índices, digamos, si los derechos de los trabajadores sindicalizados en Audi y en BMW comienzan a ir a la baja, si sus prestaciones van a la baja, si sus salarios van a la baja, necesariamente el mercado va a actuar y va a llevar a la baja a todos. Es por eso necesario, tal vez, que haya una intervención de otros sindicatos que asesoren a sus compañeros de Audi, que los acompañen en esta lucha porque la tienen difícil. Están entre la espada y la pared, Fermín, porque tienen un líder que no los defendió y ahora tienen infiltrados ahí a los líderes charros que están trabajando para apoderarse de su sindicato. No, pues es evidente que está pasando un mal momento el sindicato de Volkswagen. No pudo entrar, por ejemplo, al contrato de Silao. Y el actual dirigente de Audi, que se supone, no estoy seguro, pero creo que fue asesorado por el sindicato de Volkswagen. Entonces, porque fue a través del sindicato de Volkswagen como se habría impuesto el contrato original de Audi. Este contrato terrible. Sí. El dirigente ha resultado ser muy déspota, por un lado, por el otro lado, muy torpe, porque bueno, si ya llegaste mal, pues, lo primero que tienes que hacer es legitimarte. Así es. O sea, legitimarte, o sea, buscas con los trabajadores pues, ganarte su aprecio, su popularidad, que te conozcan, y tendría que oponerse a estas revisiones ya pactadas por muchos años, porque cada año si tú involucras a los trabajadores haciendo peticiones y diciendo, este es nuestro pliego petitorio y de estas demandas logramos este y esta, tal vez las demás no, tú vas generando como una estabilidad, el trabajador se siente tomado en cuenta, puedes ir con márgenes a lo mejor reducidos, pero ir generando beneficios, mejoras laborales. Y hay una confianza, claro, tienes arraigo. Obvio, este hombre no llegó, lo impusieron, es muy charro. Por eso digo, no hay ni a quién irle. Es muy complicado el asunto. Y, repito, en todos estos asuntos, en los de Volkswagen, en Audi, en todos estos grandes consorcios, aunque las empresas siempre juegan a la neutralidad públicamente, y seguramente Audi al rato nos va a querer refutar. Bueno, yo ni sé quién es presidente de Audi. No, se llevó la opacidad absoluta, lo dijimos ayer. Siempre dicen que ellos son ajenos, siempre juegan. Claro, y juegan a su conveniencia. Y juegan bien, y juegan fuerte, y siempre son los que están moviendo los hilos en las relaciones, en los conflictos sindicales, de un lado o a veces hasta de los dos bandos, porque puede ser que estén jugando en los dos lados. Haber revuelto ganancia de pescadores. Claro, ¿no? porque mira, yo repito, no estamos cuestionando a los disidentes. Digo, los motivos de su lucha, por lo que han dicho que quieren destituir a la dirigencia, me parecen correctos. Claro. No dudamos que pues sí, el grueso de los trabajadores, el 55% de los trabajadores que ya votó por destituir a la dirigencia, están en su derecho y lo hacen bien. Qué bueno que se molesten y participen. Pero llama la atención que también esta disidencia no es como otras disidencias, que se les nota temerosos, no preparados, como que no saben cómo actuar. No, estos salieron a denunciar cómo iban a destituir al dirigente. Muy bien, un muy buen manejo mediático. Aprendieron rápido. Incluso algunos medios de comunicación les han dado muy buena cobertura. Eso es lo extraño, ¿verdad? Ahora un tema laboral que regularmente somos pocos, por no decir el único medio que llevamos los temas laborales en este estado, hoy los escuché por todas partes hablando del conflicto laboral. Nos ponemos del lado siempre de las disidencias. Así es. Muchos medios de comunicación siempre se ponen siempre del lado del patrón, automático de la parte patronal. Se van las inversiones, asustan a los inversionistas. Esa es una mentira. Hace algún tiempo yo fui a un curso en la UPAEP y ahí llegó un maestro del ITAM, muy interesante porque ni parecía del ITAM, y él decía, él fue funcionario aquí en el gobierno del estado de Puebla, y él decía, yo me río de la prensa poblana cuando sacan estas notas de que le están pegando a la canasta de los huevos de oro, ya no abusen de Volkswagen. Y él decía, a ver, yo estando funcionario aquí de Puebla, en alguna ocasión tuve acceso a información privilegiada, donde se hacía un cálculo de la empresa alemana, cuánto le costaría a Volkswagen trasladar su planta a otra parte de México o a otra parte del mundo. Costaba, él decía, 50,000 millones de dólares. Nadie está tan loco ni peleado con su dinero. Entonces, ningún consorcio se va a gastar
50,000 millones de dólares porque hay un sindicato donde en Puebla los trabajadores le sacan la lengua a los directivos. Se rebelan, se van las inversiones. Claro que no. Y además, ¿tú crees que van a perder toda la infraestructura que les regaló el gobierno del Estado? Pero hoy esos medios estaban en la mañana, los escuché, y en la tarde del lado de la disidencia. Muy extraño. ¿Tú crees que Volkswagen va a perder su posición estratégica junto a la autopista México-Puebla que une al puerto de Veracruz con la capital del Estado y que tiene acceso al agua, a los recursos naturales, que tiene a la autoridad de su lado? Recordemos los hechos violentos en los que se vio involucrado el actual secretario de Gobernación del Ayuntamiento de Puebla, el mayor Jesús Ventura Rodríguez Verdín. Cuando fue la represión contra los campesinos de Ocotlán, ¿no? De San Francisco Ocotlán, donde muere un campesino de apellido García Arce, si no estoy mal. Así es. Un campesino que había ido a ver sus tierras, entonces había un grupo de campesinos que estaban protestando por la expropiación abusiva de los terrenos donde ahora está Finsa. No es cierto, no es donde está Finsa, es del otro lado, donde ahora hay como un mega estacionamiento. Al cuerpo canino. Y llevaron al cuerpo canino y este campesino muere por un traumatismo craneoencefálico y quedó impune el asesinato. Fue una de las primeras recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando la creó Carlos Salinas de Gortari. Y ¿tú crees que Volkswagen va a perder todo eso? Pues oye, claro, Fermín, la última revisión contractual en el gobierno de Felipe Calderón fue totalmente proteccionista de parte del gobierno de Calderón hacia Volkswagen, al grado de que intervino Javier Lozano Alarcón directamente para presionar a los trabajadores. Se lo ha dicho estudiosos como Huberto Juárez, lo ha denunciado varias veces. Bueno, ¿no? recordemos cuando Rafael vocero. Pero recordemos cuando Rafael Moreno Valle Rosas salió a dar a conocer el resultado de la negociación salarial en Volkswagen. Ya ves que sabía de todo. Que hasta alguien dijo, ya encontró un nuevo trabajo Moreno Valle, ya también es vocero de Volkswagen. Sí. O sea, era el gobernador multifacético, ¿no? El mejor presidente municipal de Puebla, nada más hizo por aquí. Lo mismo si iba a jugar fútbol con Javier Duarte Veracruz, que lo mismo la hacía de vocero. Se ponían sus casacas de la selección, ¿verdad? Sí, claro. A ver si no después terminan vistiendo el mismo uniforme. En el bote. Yo creo que en otro lado. Bueno, pues esto es todo por hoy en este 18 de abril del año 2017 en el programa Aquí Vamos, el programa de la Jornada de Oriente para sus redes sociales. Gracias por su atención. Nos vemos mañana aquí en este espacio. Mañana buscaremos tener aquí un par de invitados para hablar, para seguir diseccionando lo que está pasando en Audi. Vamos a intentar hablar con los miembros del sindicato de Volkswagen, a ver si quieren hablar. Y también tenemos las puertas abiertas para la gente del sindicato. Claro, y también tenemos las puertas abiertas para la propia empresa, los disidentes, para quien quiera venir. Exactamente. Si quiere incluso venir Alejandro Armenta, que siempre nos deja plantado, también puede venir, con todo gusto. Oye, no. No, que venga. No, está bien, que venga. Pues, para que no diga después que somos morenovallistas. Les hemos abierto siempre las puertas a todos. Bueno, le agradecemos mucho su presencia. Que pase una muy buena noche de este miércoles, ya mitad de semana. Ya estamos a punto de llegar al viernes. Para algunos todavía la segunda semana de vacaciones, para otra la semana de regreso de vacaciones. Para las mamás que ya están casadas de los chamacos. Bueno, gracias, le agradezco su atención, Fermín García. Martín Hernández, buenas noches.